Alter Egos Podcast. Bienvenidos al episodio número 32 de Alter Egos Podcast. Aquí un jueves más, aquí raza. Como siempre me acompaña Eric, aquí estoy Ociel. Y hoy vamos a platicar un tema un poquito ya difícil, de unos sucesos que pasaron y en muchas ocasiones es lamentable que no estamos conscientes de ello muchas personas. ¿Cómo lo ves, Eric? Sí, creo que es un tema que como dice, realmente es un tema que yo creo que le damos la vuelta, ¿no? O sea, siempre le damos la vuelta a este tipo de problemas sociales. Hay un dicho que para mí siento que es mucha verdad, que dice que los verdaderos amigos se conocen tanto en la cama como en la cárcel, y el tema de hoy va por ese lado. Y como te menciono, mucha gente, son temas que no nos gustan, que hasta cierto punto son temas un poquito espinosos para cierto tipo de público, pero es importante darle a la gente este tipo de experiencias, este tipo de historias de éxito. Para mi gusto, una historia de éxito, a pesar de todo lo que sucedió. Sin embargo, pues una historia de éxito y motivante para quien así lo vaya a ver, ¿va? Así es, desde luego. Pues bueno, sin más preámbulo, nos acompaña el licenciado Frumencio Peña. ¿Me pronuncié bien tu nombre, Correcto. Frumencio? Es correcto. ¿Cómo estás? Muy bien, es un gusto saludarlos y pues les agradezco de antemano que me permitan participar en este evento y pues bueno, saludar a todas las personas que nos escuchan y pues espero que les cause la sensación y que en cada uno de ellos pueda darse o las emociones, pues del tema, la dinámica que vamos a manejar y pues estoy a sus órdenes. Perfecto, Frumencio. Pues primero que nada, para la raza que conozca, ¿quién es Frumencio? ¿De dónde es? ¿Cuántos años tiene? ¿De dónde viene? ¿Dónde creció? Claro que sí, con todo gusto. Bueno, yo soy originario del estado de San Luis Potosí, como tal de la capital de ese lugar. Pues ahí realicé mis primeros estudios, es decir, todo lo que es la educación básica, inclusive la secundaria. Ya cuando estaba llevaba el 50% de los procesos de medio superior, el bachillerato, yo decidí participar para una escuela militar y bueno, Ok. fui seleccionado, aprobé los exámenes, entonces pues tengo una trayectoria militar de alrededor de 14 años. Esto significa de que independientemente de que cuento con la licenciatura en Derecho, pues creo que será uno de los escenarios que voy a tener que abundar un poquitito más amplio. Bueno, a la par de esa carrera yo tengo la licenciatura como meteorólogo militar, es decir, esta Órale. la estudié todo en su totalidad, estoy debidamente titulado por parte de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Ya Oye, después, pues Frumencio. bueno, Sí, no, adelante. digo, ya después continué en lo que es como tal tema gobierno, gubernamental, pero ya en el área de la Procuraduría General de la República. Estando realizando mis actividades en esta última institución, pues bueno, es cuando se da el suceso, el evento en el que se involucró en una conducta delictiva. Ok. Oye, pero bueno, antes de entrar al tema, Frumencio, me interesa ese tema de estudiar una carrera en el ejército. ¿Cómo está el asunto? Realmente, porque, bueno, mucha gente cree que al entrar a la universidad del ejército o a la preparatoria del ejército, pues eventualmente te van a mandar como que a los balazos o al frente, ¿no? Entonces, a lo mejor me gustaría indagar un poquito por el tema ahí, más que nada como informativo para la gente, ¿no? O que le pierda también el miedo al tema de estudiar algo con el tema del ejército, porque a comparación de Estados Unidos se da mucho, ¿no? Que se van por el lado del ejército y estudian y sacan una carrera y son profesionistas, y al México nos da mucho miedo el tema todavía. Simplemente a los 18 nadie quiere ir a sacar su cartilla militar, ¿no? Claro. Sí, bueno, yo pienso que siempre entra en juego el tener el desconocimiento. En este caso, no contar con la información suficiente y es de donde se pueden generar los mitos, los rumores, el qué dirán. Desde luego que todas las instituciones armadas de cualquier país, pues debe de contar con una disciplina, con un rigor.
en la formación de, pues, de los futuros oficiales. En el caso de nuestra política, nuestro país, pues se dice y así está establecido que nosotros tenemos una política pacifista. Es decir, nosotros no somos agresores, no somos invasores, no somos colonialistas, vaya, no vamos a invadir a otros países. Pero ¿qué pasa? Si alguna potencia extranjera amenaza nuestra soberanía, pues ahí sí, desde luego, que los gobernantes que les competa conforme a la ley y haciendo uso de las Fuerzas Armadas, del despliegue, pues tienen que repeler esa agresión, pero ya se presentó como tal una iniciativa de una potencia exterior. Entonces nosotros no lo vamos a hacer de manera inversa. Ok, partiendo de esa idea, las Fuerzas Armadas, en este caso mexicanas, tienen que estar preparadas para la guerra, aunque seamos pacifistas. Es por eso de que pues hay diferentes, dentro de todo lo que es una Secretaría de la Defensa Nacional y a la par una Secretaría de Marina, bueno, en el caso de la Defensa Nacional tiene diferentes áreas. Las personas o los oficiales que van a realizar tareas como tal operativas, pues son esencialmente los de infantería. Si se trata de llevar a cabo tareas también de seguridad nacional en las fronteras, bueno, ahí los que están ocupando estos lugares del territorio son de caballería y de arma blindada. Cuando se pretende, por ejemplo, un ejemplo de una ceremonia, cuando llega el presidente de los Estados Unidos mexicanos a los cuarteles militares, entonces, si la ceremonia reviste esa importancia, se le tienen que, como parte de sus honores por la alta investidura como mando supremo, se le tienen que tocar con una banda de música, pero a la par 21 cañonazos. Entonces, eso es parte del ceremonial militar. Esos 21 cañonazos los va a llevar a cabo las unidades de artillería. Entonces, cada una de las unidades como tal, digamos que operativas, tiene ciertas funciones o finalidad. Pero hay unidades o hay elementos que somos un poco más técnicos. Es el caso, por ejemplo, de la Fuerza Aérea Mexicana, que también es absorbida por la Defensa Nacional, pero cuenta con pilotos aviadores, cuenta con controladores de vuelos, cuenta con meteorólogos militares, cuenta con especialistas en electrónica de aviación. Entonces, sus tareas también se debe de poseer una disciplina, un rigor castrense, pero las tareas son más técnicas, ¿sí? Entonces, son para realizar operaciones en aire. El piloto aviador no puede llevar a cabo, sea en una aeronave de ala fija o ala móvil, es decir, la ala fija son como tal los aviones, y las alas móviles pues son los helicópteros. Entonces, los pilotos aviadores no pueden llevar a cabo operaciones militares, sea de día o de noche, si no tienen información. Entre esas, una ruta de vuelo y un pronóstico de las condiciones meteorológicas. Cuando el piloto aviador desconoce o no le hace caso a esta información, pues desde luego que aparte de que está desatendiendo mandatos del ramo castrense, pues pone en riesgo esa operación, porque no va a ir él únicamente, van a ir otras personas. Entonces, por eso es necesario que todo el conjunto de personal técnico, como ya lo referí, meteorólogos, controladores de vuelo, trabajan en conjunto para que esa operación militar aérea tenga éxito. Y bueno, obviamente que muchas de las operaciones que realizan los de infantería, caballería o arma blindada, pues también por el lugar a donde se tienen que ir a desplegar, no se puede incursionar por tierra, pues lo tendrán que hacer utilizando las unidades de vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana. Entonces, cuando la ciudadanía en general no conoce cuáles son las funciones que se van a llevar a cabo, hay médicos, por ejemplo, hay médicos militares, hay cirujanos dentistas, hay enfermeros y enfermeras militares. Entonces, es toda una colectividad que cada quien va a tener asignadas funciones, pues de acuerdo para lo que fue preparado. Todos van a ser capitanes, tenientes, generales, pero van a desempeñar sus tareas de acuerdo como se les formó. Ahí a mí siempre me ha llamado la atención lo de los aviadores, ¿no? Lo de los que vuelan rompen la barrera del sonido cuando están en los aviones caza y todo ese tipo de condiciones muy técnicas. O sea, se me hacen muy impresionantes. Sí, claro, por supuesto, pero vuelvo a retomar el tema de que
al tener en el Estado mexicano una política esencialmente pacifista, entonces no se requiere, vaya, o no se ejerce el presupuesto, no tenemos unidades, en este caso hablando en cantidad, como lo tiene Estados Unidos, Sí. como lo tienen países europeos, o países que sí son como tal bélicos. Entonces ellos, Sí. pues no importa que sus ciudadanos tal vez tengan padecimientos, ¿no? Pero ellos quieren tener ejércitos Ok. sólidos, fuerzas La armadas. inversión está ahí. Ajá. Así es, lo que no pasa en México. Tenemos ahora sí que lo básico, lo básico. Pero sí existen este tipo de unidades que, bueno, tienen una velocidad que supera el sonido y que dependiendo las misiones que se les asignen, pues van a estar transitando en el espacio aéreo mexicano. Ya. Fíjate que es lo que te digo, o sea, realmente uno tiene mucho desconocimiento de lo que tiene su país, ¿no? Porque si tú ahorita no nos lo cuentas, yo jamás lo sé, ¿no? Entonces, y yo creo que ese es el tema, ¿no? También a México le falta un poquito el tema del patriotismo, querer un poco más a su patria, pero pues bueno, creo que con la historia que vamos a escuchar ahorita también es un poquito difícil empezar a querer más la patria, ¿no? Tenemos muchas personas que han creído en la patria o que simplemente no han hecho nada malo y les ha tocado pasar por situaciones adversas. No sé si te gustaría entrar un poquito ya más al tema en concreto. Sí, sin problema, adelante. Pues si gustas, Sí, platícanos cómo empezaste, a qué edad tenías, qué fue lo que sucedió, para que la gente vaya entrando un poquito más en contexto. sí, pues de hecho, Claro. comenzaste a decir que en la última parte, ¿no? Fue cuando ya sucedió este hecho, ¿no? Evento. Ujú. Así es, sí, como lo comenté, yo ya me desempeñaba en la institución que hoy se llama Fiscalía General, antes era Procuraduría General de la República, y bueno, ese evento que pues, desafortunadamente tuve que padecer o pasar, se verificó el día 5 de junio del 2007, y yo ¿Qué había edad tenías? acudido, tenía 33 años de edad. 23 años. Ok. 33, sí. Me fui a unas oficinas de la Procuraduría en las inmediaciones del Reclusorio Oriente, es decir, la alcaldía de Iztapalapa. Fui a dejar unos oficios que tenía que llevar y ya cuando venía de regreso, porque en ese tiempo yo habitaba cerca de lo que es Santa María la Ribera, entonces iba circulando mi vehículo. Ya cuando iba de regreso sobre Avenida Ermita Iztapalapa, iba a doblar en una calle, no recuerdo ahorita el nombre de esta calle, pero bueno, estaba un tanto reducida y en ese lugar, cuando yo giro con mi vehículo, pues había ahí un altercado, había unas personas que pues tenían ahí una riña y que desde luego estaban obstruyendo la vialidad. Entonces, pues bueno, yo lo que hago es detengo mi unidad, desciendo de la misma, y pues les pregunto que qué está sucediendo, o por qué están peleando, y que además pues pueden provocar un percance, un accidente. Entonces, una de las personas que estaba en ese lugar me refiere que pues había comprado un teléfono de estos que se llaman inalámbricos, y que el vendedor pues le había entregado un producto que pues estaba en mal estado, defectuoso. Y es Ok. por eso que tenían esa discusión entre ellos. Entonces, pues yo les digo, ¿saben qué? Pues arreglen su situación como deban de ser, o háblenle a una patrulla, pero lo que sí, pues liberen el paso, porque pues por aquí circulamos los vehículos y pueden originar un accidente. Entonces, de una manera así muy rápida, empezaron a llegar patrullas, unidades de seguridad pública, y pues igual preguntaron que qué pasaba y demás, y el vendedor pues les empieza a dar su propia versión, y de repente a mí me dice uno de los oficiales, oye, pues lo que pasa es que dicen que tú llegaste a querer robarlo. Le digo, no, ¿cómo crees? Le Ah, digo, si yo canijo. llego a trabajar. Uno de los oficiales de que llegaron en las unidades, en las patrullas, que él me estaba haciendo un señalamiento. Obviamente que los patrulleros y el chico, el que era el vendedor, pues estuvieron ahí secreteándose, y no sé si pues en ese momento empezaron a pensar con la fabricación de un delito. Ujú. A Pero pues yo cofabular hay pensando, algo. digo, pues, sí, yo no tengo nada que ver, como dicen por ahí, el que nada debe, nada teme. Y me dijeron, no, pues acompáñanos a Ministerio Público, pues ahí en Iztapalapa. Sí, sin problema, le dije, yo los acompaño, pues no tengo ninguna situación. Inclusive yo abordé mi vehículo,
sea, yo abordé mi vehículo y Así que empecé a manejar. manejaste hacia allá como si no lo seguiste y todo normal. Así es, sí, porque si hubiera habido como tal una cuestión pues ya directa, pues no me hubieran permitido Sí. utilizar mi vehículo y desde ahí me detienen. Entonces, no, yo me trasladé al Ministerio Público en mi propio vehículo, llegué, me estacioné y entré y le expliqué al Ministerio Público, pasó así, así, asado. Yo trabajo también en una institución de procuración, pero pues es mi día de descanso. Únicamente fui a entregar unos oficios. Entonces, en ese momento el Ministerio Público me dice, no, pues no pasa nada, no pasa nada, ahorita nada más deja aquí revisar las cosas y ya, pues tú te retiras. No, pues con esa tranquilidad con que él me lo manifestó, pues yo dije, no, no va a suceder nada y me voy a retirar pronto de este lugar. Pero ya de momento ya me dice el Ministerio Público, ¿sabes qué? Me están ordenando que debes de quedar detenido. Y pues yo Ah, le canijo. pregunto que por qué, si no, pues no había ningún tipo de, como que a mí me hubieran Sí, o sea, encontrado en apoderamiento un teléfono, dinero o algo y que pues yo venía de realizar mis funciones y le expliqué, ahora sí que tenía como demostrar, ¿no? Aparentemente que yo venía pues, laborando o había entregado unos oficios como parte de mi trabajo. Pero pues de ahí el Ministerio Público lo mandaron a llamar a otras oficinas superiores y pues de momento ya que me dice, ¿sabes qué? Pues deja todas tus pertenencias y pues vas a pasar al área de galeras, de ahí de las celdas del Ministerio Público y vas a quedar detenido. Aún así el Ministerio Público todavía se portó un poco accesible y me dio la oportunidad pues de comunicarme con compañeros del trabajo, ya les expuse la situación y ya cuando llegaron a auxiliarme unos compañeros, pues el jefe, que se le llama el fiscal, ¿no? El encargado de esta agencia, pues él ya estaba en un plan totalmente arbitrario o Ya. abusivo de decir, no, pues él fue y caray. ahí ellos dos tanto el que había comprado el teléfono y como él, pues vamos a O sea, fincarles. digamos que los otros dos fueron los otros dos fueron los testigos, vaya, por así decirlo. Así es. Sí, porque en el caso de los delitos de patrimoniales, vaya, pues como que es suficiente que haya un señalamiento directo. Ok. Entonces, ahí el vendedor tal vez estaba en contubernio con los policías, no sé qué tipo de relación tuviera con ellos, y desde luego que se tuvo que inclinar totalmente a lo que los policías pues, le señalaron de cómo tenía que declarar, y él en ningún momento dado tocó el tema de que yo iba circulando en mi vehículo y me pues descendí para ver la situación. A Eso mí se ya me él hace, a lo mí a veces omitió. se me hace muy impresionante porque en ninguna, si nos vamos a, digamos, a la ciencia, ¿no? En ningún lugar la vista es una fuerza, un sustento de evidencia fuerte, ¿no? Si Claro. quieres medir, no sé, temperatura, no vas a decir tanteado, ¿no? Dices el registro que te da. Si des una distancia, pues verificas también con un instrumento. Pero en lo legal, el yo vi es la palabra más fuerte que existe, ¿no? Sí, desafortunadamente el sistema de justicia penal tiene graves fallas, graves irregularidades en la ley, empezando por la Constitución, en los códigos penales, inclusive si vamos a hacer internacional, pues siempre se dicen palabras muy elegantes, ¿no? De que las personas nos serán respetados nuestros derechos humanos, pero en realidad pues nada más está en papel, porque ya lo que realmente sucede en los procesos penales, pues es una cuestión de que hay, vaya, los policías y los ministerios públicos preparan pruebas, las fabrican, como tal la consecuencia es fabricar un delito, y en la gran mayoría de los casos, cuando una persona, el sistema de justicia penal tiene dos momentos, el que anteriormente, antes del 2016, que se llama sistema tradicional, y Ok. del 2016 a la fecha, o sea, estamos hablando ya aproximadamente de 6 años, ya entramos a un sistema que se llama acusatorio, o de una manera más simple, juicios orales. Ok. El sistema tradicional, pues sí tenía muchísimas deficiencias que se le hicieron reformas a la Constitución y lo que se pretendía, y digo se pretendía porque en realidad no se ha abandonado el sistema tradicional, lo que se pretendía es de que realmente cuando existieran pruebas suficientes que se le estuviera imputando a una persona un delito, solamente de esa manera iba a ser detenido y llevar un proceso. Pero lo único que se hizo fue como que cambiar ciertos nombres,
o realizar ciertas actividades de una manera diferente, policías y ministerios públicos, pero en realidad sigue teniendo la misma esencia. Y hay sentencias anticipadas. Entonces, sí se llevan a cabo las audiencias, estos juicios orales, pero ya está muy mecanizado, y los ministerios públicos en la mayoría de los asuntos que ellos ponen en conocimiento de los jueces saben que les van a otorgar la razón. A diferencia de los que nos colocamos como defensores particulares, pues casi nos tenemos que enfrentar a dos monstruos, a uno que es el sistema judicial y a otro que es el ministerial, los ministerios públicos. Entonces, en una audiencia, nosotros tenemos a dos personas, a dos funcionarios que van a estar en contra, desde luego, de la persona detenida y del defensor. Entonces, es una tarea muy difícil ser defensor particular, y obviamente también los de oficio en nuestro país, porque existe una maquinaria judicial y de ministerio público que están muy bien articuladas. Y por eso, por lo menos en la Ciudad de México, que es donde yo radico, los reclusorios tienen a muchísima gente en prisión, y muchos de ellos pues acusados de una manera injusta o sin que haya pruebas suficientes. Ok, a ver, vamos a regresarnos un poquito, ¿no? En la parte donde comentaste, ya habías hablado a compañeros y fueron a Así es. revisar qué era lo que iba a pasar, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues ya uno de ellos me dijo, ¿sabes qué? Pues yo ya hablé con los superiores de aquí de la agencia, y pues la verdad están en un plan muy pesado, y pues dicen que pues ya nada más van a integrar todo lo que es el expediente. En esos momentos se llamaba averiguación previa, y pues que te van a mandar a un reclusorio. Vamos. Entonces, pues desde luego que eso lo recibí como un balde de agua helada, ¿no? Pues hace unos minutos o una hora, pues yo venía tranquilamente circulando por la ciudad, después de haber cumplido un cometido que se me asignó, y de un momento a otro, pues ya soy señalado por cometer un delito. Ya, o sea, Entonces, prácticamente pasaste de ser alguien que se bajó a mediar un problema a ser el culpable de prácticamente de un robo, ¿no? así es, digamos, de ser de un testigo A a ser el ser culpable. Ser el culpable. acusado, el acusado por un delito. Sí, claro. Y dije, bueno, pues tal vez nada más sea una forma como de que ellos tienen que justificar su trabajo, cierta estadística que pues les da puntos, ¿no? A favor, y ya seguramente llegando ante el juez, pues se va a aclarar las cosas. Pero no, inclusive este sistema tradicional que yo les comento tenía una dinámica estructurada de que los ministerios públicos ya sabían a qué reclusorio destinar sus expedientes, y que iba a continuar esto que les digo, de esta articulación, y que todo lo que ellos hubieran preparado de expediente iba a tener una credibilidad. Okay. Así funcionaba, por muchos años funcionó el sistema tradicional, y ya había juzgados que se les llamaba de consigna, y desafortunadamente a mí me tocó llegar a uno de estos juzgados de consigna. ¿Y cómo opera cómo operaba un juzgado de consigna? Pues que desde, como les lo señalé, que los expedientes, es decir, la averiguación previa, que a pesar de tener irregularidades o errores muy visibles, los jueces los subsanaban, hacían caso omiso de ese tipo de anomalías, ¿no? Que pudiera advertirse de que había sido un expediente fabricado totalmente, pruebas montadas. Entonces los jueces pues decían, no, pues por eso vas a tener un proceso, y si en el proceso me demuestras que tú eres inocente, pues entonces pues ya te dejo en libertad, pero por lo pronto, con la información que me está trayendo el Ministerio Público, pues es suficiente para emitir mi primera resolución, que en ese tiempo se le llamaba auto de formal prisión. Y conmigo pues fue lo que sucedió. Entonces digamos que ya era nada más para llegar y dar carpetazo, ¿no? Nomás para darle el sello de sí, procede. Así es, efectivamente. Se rumoraba mucho, yo la verdad no tengo una evidencia que sea de esa manera, pero el rumor muy fuerte que circuló es de que a los policías que andaban en sus patrullas y a los propios ministerios públicos como que les iban abonando una cantidad ahí, como una especie de un bono por cada tipo de detención que hacían, o sea que llegaban a consignar a una persona ante un juez. O sea, Eso para era un ellos rumor. ir llenando sus métricos, ¿no? Ir llenando como que, a ver, necesito 5 que hayan robado y 2 que hayan golpeado, pues
para mi bono de diciembre tengo que ir entre el año, ya sean reales o no, hay que conseguirlos. Sí, efectivamente, de esa manera. Entonces, pues las instituciones de seguridad pública o policiales en nuestro país, pues no tienen un buen sueldo. Entonces, pues desde luego que eso despertaba la ambición de los elementos de la policía, pues que si realizaban ahí, sabían cuadrar delitos, pues iban a tener una remuneración económica. Pero eso también, o sea, cuánta frialdad, ¿no? Puedes tener para quitarle la vida a alguien, ¿no? Porque ya, ¿en qué momento supiste la sentencia? ¿De cuántos años te iban a dar? Bueno, si le estoy comentando de que esto fue el inicio del proceso, junio del 2007, al siguiente año, es decir, 2008, si no estoy mal, en febrero, en el mes de febrero, o sea, más o menos 8 meses después, fue cuando pues ya se había desahogado un proceso y se me dicta una sentencia condenatoria. Oye, Frumencio, y luego ahí en esos 8 fatídicos meses, ¿no? En la incertidumbre total, ¿no? De, oye, pues yo soy inocente, pero pues, tú ya veías que la ola venía en tu contra, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues ahora sí que así yo literalmente les demuestre con pruebas, van a decir que no. O sea, ¿qué pasaba ahí por tu cabeza, ¿no? O qué pensaste durante esos 8 meses, me imagino que fueron bastante difíciles, ¿no? En la incertidumbre total. Sí, desde luego, siempre un centro de reclusión, pues desde luego que va a causar un sometimiento en las personas. ¿Por qué? Porque los seres humanos pues somos gregarios por naturaleza, o sea, estamos acostumbrados y nuestra vida es para pues estar en libertad, reunirnos con otras personas. Entonces, si el simple hecho de que te tengan sometido en una prisión, más allá de que si consideres que tuviste no participación, el sometimiento para un ser humano es ese, o sea, tenerte en esas cuatro paredes. Y además, pues siempre se va a presentar un tema de una corrupción. Vuelvo a reiterar, pues son los penales de la Ciudad de México a los que yo me puedo referir. Esa corrupción de que las mismas personas que laboran en el centro de reclusión, desde los guardias, bueno, que aquí se les llama custodios, los que llevan a cabo tareas del trabajo social, de psicología, criminología, ellos mismos también se articulan a esta maquinaria. Entonces, por el simple hecho de tú estar llevando a cabo un proceso, aunque todavía no tengas sentencia, ellos ya te están sentenciando, ya te Ok. están considerando como culpable, como un criminal. Entonces, eso pues todavía es un peso más que llevas pues a tu conciencia, a tus valores, consideras que no se te respetan tus derechos humanos por toda la maquinaria que opera al interior de los centros de Sí, porque reclusión. por ejemplo, una duda ahí, una vez cuando te ingresan en el reclusorio, aún sin tu sentencia, tú estás ya revuelto con personas que ya sí tienen sentencia, ¿no? Bien, los centros de reclusión comúnmente tienen tres áreas o tres apartados. Entonces, hay en un primer edificio que se le suele llamar ingreso. En esas celdas están las personas o deben de estar las personas que apenas ingresaron al reclusorio y que están en espera que el juez decida en esta primera resolución que yo Ok. les dije, auto de formal prisión, si es que sí van a quedar en reclusión o tal vez corren con la suerte y van a quedar libres. El área de ingreso se colocan a este tipo de personas que, los nuevos, vaya, los Ok. de nuevo. Cuando ya alguien tiene un auto de formal prisión, entonces ya la dinámica del sistema penitenciario es pasarlo a otro edificio, a otros dormitorios, que se utilizan las siglas COC, Centro de Observación y Clasificación. Entonces, cuando se Ok. está ya en esa área, en ingreso puedes tardar más o menos una semana, 15 días. En COC puedes estar a veces hasta 2, 3 meses. Y estando en esa área de COC, Centro de Observación y Clasificación, le van a realizar a las personas los exámenes, es decir, un examen de criminología, un examen de psicología, un examen de trabajo social. Desde luego que va a haber un perfil diferente en alguien que ya ha ingresado 3 o 4 veces al reclusorio a alguien que apenas ingresó por primera vez. Va a haber un perfil diferente a alguien que únicamente tiene estudios básicos, por ejemplo, la primaria, a alguien que tiene una carrera profesional.
Entonces, por eso se le tienen que llevar a cabo todo ese tipo de evaluaciones para determinar el perfil que tiene. Y entonces, ya teniendo su perfil debidamente documentado, los especialistas recaban la información, ya se pasa a la tercera área, que ahora sí ya es hasta dentro del reclusorio, que se le conoce como población. Pero ahí te van a colocar en el dormitorio de acuerdo a ese perfil que arrojaste. Ok, digamos, los tranquilos con los tranquilos, los problemáticos con los problemáticos. Aparentemente, Ok. reitero nuevamente, también existe la corrupción. Claro, sí, en el deber ser debería ser, ¿no? Debería ser Así es. los A con A, B con B, C con C, ¿no? Así es, sí, porque hay dormitorios, tal vez ustedes de una u otra manera se han enterado, de que pues hay celdas de lujo. Hay celdas que tienen pantallas, pueden Sí, tener se escucha. teléfonos celulares, pueden tener ahí a su disposición botellas de licor, de champán, o sea, todo ese tipo de lujos. ¿Por qué les permiten eso? Bueno, pues porque pagan ciertas tarifas semanales o mensuales para estar en esas condiciones. Cuando una persona de escasos recursos, o por qué no decirlo inclusive que proviene de una comunidad indígena, pues él va a continuar totalmente sometido y lo van a poner a barrer y a limpiar la basura con sus manos. ¿Por qué? Porque no tiene la solvencia económica para adoptar una comodidad, por llamarlo de alguna manera. Ya, o sea, sería un tema como, digamos, es una sociedad interna, ¿no? Ya con sus jerarquías bien marcadas, ¿no? Lo que dices, o sea, al final de cuentas, alguien que no tiene la solvencia económica, porque al final de cuentas es tema monetario totalmente, pues está condenado a llevar, ahora sí que digamos, la peor condena que el que sí tiene cómo solventar ese tipo de gastos o de lujos o ventajas, ¿no? Sí, Que al final de cuentas te da influencias. una ventaja, ¿no? Sí, claro, y esto pues también viene de la mano de que una persona de escasos recursos pues difícilmente va a poder contratar a un defensor particular. Su defensa, el trámite de su proceso lo va a llevar el que se le llama defensor público, defensor de oficio. Yo no hago ningún señalamiento de que sean buenos o malos, como en cualquier tipo de profesión, ¿no? Hay de todo. Pero lo que sí es de que los defensores públicos eh, muy pocas veces entran realmente en un debate álgido en las audiencias, porque como forman parte del mismo sistema, pues ellos no se van a estar enemistando con jueces o ministerios públicos, entonces llevan su labor de una manera mecánica, así como llevé las audiencias de la semana pasada, voy a llevar esta, ¿no? Entonces, y entonces esto provoca de que pues las personas de escasos recursos, pues prácticamente están colocadas en una antesala de sentencia condenatoria. Sí, donde no pueden salir realmente, ¿no? No Así pueden es. escapar. Y bueno, digo, si es un delito pues de mínima intensidad, como un robo simple, bueno, pues va a estar algunos meses, pero a alguien que le hayan fabricado un secuestro o un homicidio, quién sabe cuántos años se tendrá que quedar en prisión. Sí, y bueno, ya cuando supiste tu sentencia, ya fue en la última audiencia después de los 8 meses comentas, ¿no? Sí. ¿Y ahí qué pasó? O sea, ya cuando escuché, fueron 13 años, ¿no? ¿Tengo entendido? Sí, La sentencia. la pena de prisión que se me impuso fue de 13 años. Bueno, ¿Y lo que pasa bajo qué que cargo, Frumencio? ¿Igual nada más el robo o robo y el extorsión, manejaron robo y robo y Oh, extorsión? extorsión, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Eh, como está documentado, digo, porque hasta la fecha existe mi expediente, está documentado que yo me desempeñaba como elemento activo de la Procuraduría. Ese es un agravante. Cuando las personas que pertenecen a Fuerzas Armadas o instituciones de seguridad pública cometen delitos, el que quede demostrado que pertenecía a esa institución aumenta la pena. Ok. canijo. Así es, aumenta la pena. Entonces, pues por eso fue de que los años de prisión pues rebasaron los 10, no fueron 13. Y no, digo, no los cubrí en su totalidad porque pues con un buen comportamiento, con haber estudiado ahora sí ya la licenciatura en Derecho, inclusive una maestría, pues bueno, en su momento mi expediente fue valorado ya no con el mismo juez, ahora con otro juez que se le denomina juez de ejecución, que inclusive era una mujer. Y bueno, ella revisó mi expediente, me dio una audiencia, me representó un licenciado de oficio, pero
pues ahora sí que yo tenía pues un buen Oye, expediente. sí, eso me llamó mucho la atención, que estaba leyendo el artículo que realizaste tus estudios dentro de la misma reclusorio, ¿no? Así es. Y lo que pasa, yo no tengo certeza de en cuántas entidades, en cuántos estados del país se cursen estudios de nivel superior, no lo sé, creo que son por ahí 3 o 4. En el caso de la Ciudad de México, existe una universidad que se llama Universidad Autónoma de la Ciudad de México, está totalmente validada por la Secretaría de Educación Pública. Tiene, digamos que en donde no es reclusorios, tiene diferentes carreras, no sé, 15, 20 carreras, licenciaturas, pero las únicas que permiten que cursen las personas que están en prisión son dos, la licenciatura en Derecho o bien la licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana. La gran mayoría de las personas, pues por lo mismo de que tienen esa inconformidad o inquietud de qué pasó con el proceso, la gran mayoría elegimos derecho, muy Ok. pocos eligen la de ciencia política. Entonces, los estudios, reitero, están totalmente validados por la Secretaría de Educación Pública, se cursan 10 semestres, 50 materias, y bueno, de tal manera que hay personas que por tener una sentencia elevada y que su proceso aún no ha obtenido una resolución favorable, en el interior de los reclusorios han concluido la licenciatura y ahí han presentado su examen profesional. Están titulados, pero aún están en prisión. Yo, pues ahora sí que terminé la licenciatura, me dieron la oportunidad de cursar una maestría y lo que pensaba era de que con el 50% de la maestría obtuviera la titulación de licenciado, pero bueno, por ahí hubo ahí unas cuestiones administrativas que no se pudieron acomodar, de tal manera que yo quedo en libertad el día 2 de febrero del 2018 y a los meses me titulo como licenciado y al año me titulo como maestro en Derecho Procesal, pero los estudios los realicé en reclusión. Oye, wow. Entonces, realmente, ¿cuánto tiempo fue lo que duraste dentro de la prisión? Fueron 10 años, 8 meses. 8 meses. Wow. Sí, No te escuchas, Eric. ¿Ahí ya me escuchan? Ahí está, sí. sí, Te comentaba, pues como quiera fueron casi los 13, ¿no? A pesar de que, pues mencionas tener la buena conducta, ¿no? Estudiando, graduándote, buscando la maestría, buscando hacer, pues esa diferencia, ¿no? De no contaminarte de todo ese ambiente que existe dentro, pues digamos como que fue poquito lo que te quitaron, ¿no? ¿Sí nos escuchas? no, ahí está para mí está un poco ahí pausada la voz Ah, y ok. la imagen de Eric, no sé qué pasa. Ah, ok. A ver, ahí. Y Ahí ahí se ve. ahora, a ver, ahora sí, haz el planteamiento, por favor. Te decía que al final de cuentas, pues fueron prácticamente 11 años pues que no regresa, ¿no? Y que a pesar de todo ese esfuerzo extra que tú hiciste de hacer la diferencia, de estudiar, de titularte, de trabajar en la maestría, pues como que no, ese retroactivo que te dieron, pues no fue demasiado, no fue al final que un año, 2 meses. Claro. Sí, miren, ¿qué es lo que pasa? El sistema de justicia penal, yo lo tengo que decir así con todas sus letras, está corrompido. Ok. Definitivamente está corrompido. Entonces, tú puedes tener una libertad, inclusive si se te está acusando de delitos de alto impacto como el secuestro, el homicidio, trata de personas, delitos contra la salud, si tienes una buena cantidad y si tienes un buen abogado que tenga contacto, relaciones, pues él rápidamente te va a liberar. Yo no provengo de una familia con solvencia, mi trabajo pues era como para llevarla ahí al día nada más, entonces yo no contaba con una cantidad como para resolver la situación de manera Ujú. inmediata. Además, pues no se me hacía algo justo, algo legal que yo tuviera que pedir o comprar una libertad
cuando pues no había Sí. una cuestión realmente sustentable. Pero bueno, más allá de eso, ya cuando uno entra en una etapa que se le llama como tal la ejecución de la pena, es decir, que vas a cumplir la sentencia, la alternativa que te queda es tener un buen comportamiento y realizar actividades al interior del reclusorio. Entonces, la Constitución sí lo dice, de que las personas que ya están cumpliendo una sentencia deben de cubrir diferentes rubros, diferentes aspectos. Es decir, que tengas actividades deportivas demostradas, actividades recreativas, actividades educativas. ¿Qué es lo que pasó? Que tal vez yo pude haber obtenido una libertad antes de los 10 años, pero el juzgador que revisó mi situación me decía de que yo sí tenía una formación profesional, pero que no abarcaba todos los demás aspectos. Entonces, para él era exigible conforme a la ley que yo tuviera que tener cursos de carpintería, de peluquería, de herrería, o sea, de cosas muy respetables, pero no estaban dentro de mi perfil. Entonces, igual de manera abierta se los tengo que decir, tuve que emplear la corrupción, pues como ya conocía a muchos compañeros, inclusive trabajadores del reclusorio, pues a mí me cobraron cierta cantidad y yo aparecí en los registros como si hubiera hecho este tipo de cursos. Entonces ya cuando volví a pedir la siguiente valoración, bueno, pues ya me aparecieron que yo había hecho cursos de peluquería básico, intermedio y avanzado y de herrería, de lo cual desconozco, pero en papel quedó asentado que yo realicé esos cursos. Sí, es mero burocracia, ¿no? Sí, tuve que pagar una cantidad para que me aparecieran esos registros. O sea, y hasta parece un poco ilógico, ¿no? El hecho de que, digamos, si lo planteamos de una manera social, pues no todos estamos hechos para ser todos, ¿no? Entonces, digamos, si yo soy bueno cortando el pelo, pues debería de evaluarse solamente el tema de la peluquería, ¿no? O sea, ¿para qué quieres a alguien que es bueno y que le gusta cortar pelo haciendo herrería, haciendo carpintería, si no lo va a hacer bien, ¿no? Simplemente para llenar ese checklist que ellos necesitan, ¿no? De estar diciendo, no, sí lo hizo o no lo hizo. O sea, al final de cuentas, pues es hacer algo sin valor agregado hacia tu persona, ¿no? Claro, pero sigue cobrando vida lo que he referido en varias ocasiones, es articulación. O sea, el sistema judicial debe de estar articulado. ¿Por qué? Pues porque a los jueces, si bien se dice que tienen una carrera judicial, pero la gran mayoría pues vienen porque su papá, su tío, su abuelo ya fue juez, entonces ya tienen un cierto acomodo en la carrera judicial. Entonces los jueces pues deben de tener una buena relación con el gobernador, por ejemplo, de ese estado, y con el secretario o quien realice funciones del sistema penitenciario. Entonces, un juez, si se dedica a valorar de manera humana, humanitaria, y como lo marca la ley, y da libertades y libertades, va a ser un juez que rápido lo van a quitar del cargo. No, queremos jueces que tengan a la gente en prisión. Esos son los jueces que en México han prevalecido por muchos años. Como se lo referí, si bien la legislación dice que debió haber operado un cambio, un aspecto transitorio en el sistema tradicional y el acusatorio, no se ha dado. No se ha dado, siguen existiendo muchísimos vicios y que los jueces pues tienen que estar solapando porque pues, los diputados, jefe de gobierno, bueno, aquí se llama jefa de gobierno, pues les piden que actúen de esa manera. Ya. Oye, Pero pues pero al por final de ejemplo, cuentas, sí, adelante, sí. cuando estabas dentro del reclusorio, ¿viste muchas personas que tenían un caso similar al tuyo? Sí, la verdad que sí. ¿Qué es lo que ha sucedido en el sistema penitenciario, por lo menos de aquí de la Ciudad de México? Que le han hecho reformas, llamémoslo así, reformas benignas para despresurizar las prisiones, para abatir la sobrepoblación. Entonces, cuando se le hacen ciertos cambios a la ley, por lo menos aquí de la Ciudad de México, sí se ve que hay cierta liberación de personas, pero rápidamente, en cuestión de meses, el Ministerio Público y los policías adoptan unas nuevas prácticas. Ejemplo, algo muy común en los tiempos de la pandemia. Si a una persona
se le acusa por haber robado a alguien un teléfono celular en vía pública, si no hay una violencia, es decir, que nada más le haya dicho, cállate con el celular y se lo quita, pues muy fácilmente o muy probablemente esa persona va a poder obtener una libertad desde el Ministerio Público. Le restituye el celular a la persona que acusó, o bien si ya no se lo encuentran en su poder, pues págale el celular, 3,000, 4,000 pesos, y de esa manera el Ministerio Público está facultado para darle la libertad. Pero Ok. la ley exige que sí tiene que estar en reclusión cuando se comete el delito con algún objeto violento. Entonces, ¿qué es lo que hacen los policías? Rápidamente le siembran un cuchillo o una navaja. Y en muchos sopas. expedientes hasta utilizan la misma marca de navaja y las mismas características o cuchillos. Entonces, de esa forma generan que el Ministerio Público, conforme a la ley, se ve obligado a mandar a la persona a un reclusorio, Sí, y el ya que juez cambia. también, así es, y el juez también con las manos en la cintura va a decir, como la Constitución y el Código Penal me dice que todos delitos violentos ameritan que estés preso, y a ti te encontraron un cuchillo y una navaja, pues te tienes que quedar preso. Ya. Entonces, sí, en serio, la verdad, entonces, pues los jueces, obviamente que si ustedes le piden la opinión a un juez, pues les va a decir algo diferente a lo que yo se los estoy comentando, pero las carpetas de investigación, como se llaman hoy en día, todas las que son por robo, se los puedo asegurar, un 80-90% de carpetas de investigación por robo hablan de cuchillo y de navajas, con Ya. características muy similares. Wow. Es una práctica viciosa, pero Sí. al sistema le funciona. El tema, por ejemplo, es que, o sea, yo no entiendo ahí, entiendo el tema de que a lo mejor, pues es importante tener cierto número de población, ya sea por el tema de bonos, de lo que sea, ¿no? Pero pues también el gobierno termina perjudicándole, ¿no? Al final de cuentas, bastante de los impuestos se gasta en las personas que están privadas de su libertad, ¿no? Que al final de cuentas, pues nos cuestan a todos los que estamos pagando impuestos. Bueno, ahí yo me reservo un poco porque no tengo información a la mano y sobre todo actualizada. Sin embargo, yo pudiera decir que ahí existe una distinción. Si hablamos de un penal federal, por ejemplo, el de Durango, el de Chiapas, de los penales federales que existen en el país, ahí tal vez sí le Ok, genera un alto costo del presupuesto al gobierno federal. ¿Por qué? Porque ahí hay, vaya, las personas que desempeñan sus tareas en los penales federales, con sus excepciones, desde luego, pero sí les exigen una especialización. ok, Se le están haciendo exámenes de control de confianza y que se capaciten. Y a las personas que están en reclusión, sí se les lleva un seguimiento de manera puntual. Ellos no pueden andar por el penal federal en el patio, no, tienen unos horarios muy marcados, y ok, la mayor parte del día, vaya, están en la celda. ok, Solamente pueden salir de manera controlada. En los reclusorios de la Ciudad de México y tal vez en algunas otras entidades federativas es diferente. Aquí, si tú tienes dinero, puedes andar como si anduvieras en tu casa. ya, Puedes andar en short, si quieres te rasuras, y si no, no. Si tienes capacidad, pues hasta te pueden vender una cerveza. ¿Por qué? Porque tienes dinero. Entonces, en un Me, me reclusorio de la... recuerda, me recuerda la película de Mel Gibson, ¿no? La de Atrapan al Gringo. No sé Claro, si lo has visto. ¿Es algo así similar o está muy exagerado? no, sí, es algo muy parecido, es algo muy parecido. Entonces, en los penales, en los reclusorios de la Ciudad de México, circula muchísimo dinero, muchísimo dinero. Entonces, a diferencia de los penales federales, aquí el sostenimiento de una persona que está en prisión es que él tiene que llevar su propio sostenimiento, y como tal afecta a sus familiares, porque ok. su familia le Oh, tiene que ya. llevar que azúcar, que café, que O sea, sus frijol. suministros. Así es. Entonces, Wow. aquí en la Ciudad de México es algo diferente a lo que sucede en un penal federal. Ya. Por eso, pues,
si el reclusorio tiene, no sé, ahorita el Oriente tal vez tenga 13,000 personas, bueno, se circula tanto dinero, pero si tiene 16,000 o 17,000, pues hay muchísimo más dinero, que pues ahí se lo dividen entre las personas que ejerzan los mandos o los puestos. Claro. Oye, Frumencio, y luego la convivencia dentro, ¿qué onda? ¿Cómo se pone pesada? ¿Se pone difícil? ¿Hay momentos de crisis? O sea, en lo personal, ¿cómo viviste ahí más o menos el proceso? Bueno, yo pienso que ahí sí resulté un tanto favorecido, por yo ya tener una carrera profesional, como se los mencioné, y por provenir pues de gobierno, vaya, a mí se me colocó ya en el área de población, en un dormitorio donde la gran mayoría, había algunos que se acomodaban, pero la gran mayoría habían sido militares, habían trabajado, inclusive en alguna ocasión en la celda donde yo estuve, llegó un juez, pero un juez Oye. de cuestión familiar o civil, algo así, que igual por ahí le inventaron un delito y todo, estuvo unos meses, pero éramos gente, digamos que de bien, por llamarlo de alguna Ok. manera. Entonces, estábamos pues cada quien en sus actividades, prácticamente todo el mundo se dedicaba a cuestiones sanas, algunos iban a hacer deporte, otros como yo íbamos a la escuela, pero si tú transitabas, vaya, los dormitorios están acomodados en batería, entonces, Ok. como si estuvieras en una vecindad, haz de cuenta. Entonces, pues si tú vives en el cuarto o en la casa número 10, pues para salir, bueno, para llegar a la entrada de esta vecindad, pues tienes que pasar por la 9, 8 y hasta la 1, ¿no? Sí. Claro. Entonces, en los dormitorios es una posición similar. Entonces, yo para transitar de mi dormitorio, es el dormitorio 3, donde yo estoy asignado, para transitar hacia el área escolar, tenía que pasar por todos esos dormitorios. Afortunadamente nunca, o por lo menos no lo recuerdo, no tuve una agresión directa. Se te acercan luego los chavitos que pues por ahí andan consumiendo la marihuana o la famosa mona, y les regalabas 5 o 10 pesos, y de esa manera hasta los hacía mis cuates, y entonces ya después hasta ellos mismos me iban escoltando cuando yo me dirigía. Sí, la verdad, ¿no? Porque Sí, o no, sea, es que sí. tienes que Sí, saber convivir como el sistema lo impone. sí, sí, Entonces, sí. si No, yo si era, no puedes llegar tú queriendo imponer algo diferente, ¿no? Sí, no, sería si yo quisiera imposible. portarme grosero, déspota con ellos, pues cualquiera de ellos, un chavito así bajito de estatura y débil, pues me va a sacar un cuchillo, una punta, Sí, lo que puedan armar ahí adentro, y me va a agredir porque yo me estoy portando mal con él. Entonces, había que Ya. sabérselos ganar también. sí. Wow, entonces también era como la zona, ¿no? Ya sabías qué zona no acercarte, cuál zona sí puedes acercarte, Claro. ir manejándote ahí, ¿no? Por ese mismo camino. Sí, y luego también había algunos mandos del reclusorio que pues nos daban como que ciertos privilegios, consideraban que nos los habían ganado, y entonces esta posición que tienen los dormitorios, digamos que también tiene dos vías para transitar, una donde anda toda la población y la otra donde nada más transitan los funcionarios del reclusorio, los Oh, ya, ya, trabajadores. ya. Entonces, cuando ya acreditábamos que teníamos un desempeño pues sano, que nos dedicábamos a la escuela, nos daban la oportunidad de transitar por donde lo hacían los de gobierno, los empleados. Ya era todavía Ok. mucho más tranquilo, mucho más tranquilo. ¿Te tocó alguna vez, no sé si quieres responder o no, pero ver algo así difícil o algo que recuerdes todavía, o no sé, dentro de la prisión, algo grave? Bueno, verlo no, pero sí ¿O enterarme. escuchar algo? Yo tenía un compañero dentro a la venta de droga. ¿Te escucha? Mm, Se trabó un poquito, justo cuando ya se comenzó a hablar, Ok, sí. ok. Este compañero, digamos que era una persona tranquila, pero dentro del reclusorio se dedicaba a la venta de droga. Ok. ok. Pues pues era su business, ¿no? Su negocio, y lo sabía hacer bien, pero él no consumía droga, él se dedicaba a comerciar. Entonces, por ahí llegaron unos personajes y le pidieron o prácticamente le exigieron que les tenía que vender, haz de cuenta que su puesto, ¿no? Su tienda. Y él Ok. dijo, él se negó, Ah, dijo que no, que pues no, que no lo iba a vender y todo. Y pues ya después por ahí
prepararon algo, obviamente se apoyaron con personas que trabajan en el reclusorio, esto fue en el reclusorio Oriente, y a este amigo, estando en las instalaciones del gimnasio, estaba haciendo ejercicio, llegó una persona, según dicen que iba drogado, e inclusive en la mano izquierda se iba apoyando con una muleta, y en la mano derecha ya llevaba preparado un arma de fuego, y le disparó Vamos. en varias ocasiones le disparó a este amigo, a Charlie, digo, pues ya no está con nosotros, Charlie, y le disparó en varias ocasiones, y pues bueno, lo mató. Todavía se lo llevaron, pero ya en el trayecto del reclusorio al hospital a donde lo llevaban, pues perdió la vida. Entonces, pues yo me llevaba bien con él, inclusive lo asesoraba ahí en ciertos trámites para que pudiera salir libre. Ya no le faltaba mucho por salir, creo que 2 años, y desafortunadamente pues padeció esta situación. Digo, yo lo sentí porque pues era un amigo que yo dije, pues creo que merece otra oportunidad, y si bien aquí adentro realiza estas actividades, pero es parte del sistema. O sea, es parte de sobrevivir, ¿no? Sí, sí, Así dentro de es. esa misma sociedad, ¿no? Como ver cómo acoplarte. Exactamente, entonces, pues es de lo que recuerdo que fue una cuestión, una noticia muy triste de la que me enteré. Ahora, aquí cabe bastante aclarar y que la gente a lo mejor puede decir, bueno, pues es que vendía droga o algo, o sea, no estamos en el contexto, me explico. Nosotros estamos en la comodidad de la libertad donde podemos dedicarnos a lo que queramos. Claro. Literalmente a lo que tú quieras dedicarte te puedes dedicar. Que seas bueno o que lo logres es un tema muy diferente, ¿no? Pero ya va más por tema de competencias y cuánto esfuerzo le pongas. Sin embargo, o sea, estás en un ambiente difícil en donde tienes que ganarte un puesto, un lugar en el que tienes que sobrevivir literalmente porque o si no le cuestas mucho a tu familia, le vas a costar el que ellos también tengan una mala calidad de vida afuera por estar manteniendo tu calidad de vida dentro, etcétera. Entonces, la persona que mencionas, este Charlie, pues al final de cuentas lo que él estaba haciendo es jugar el juego que se juega adentro, porque ese es el juego que se juega, ¿no? Literalmente, ese es a lo que te orilla el sistema. Así es. Sí, desafortunadamente, no, pues no supo hacer un buen trato, o a lo mejor, pues si ya lo tenía en mente pronto irse libre, pues yo creo que debió haber dicho, ¿saben qué? Ok, pues ya hago con ustedes ahí esta situación de arreglar cuánto me van a dar por lo que yo tengo. No sé por qué se insistió en seguir ahí con ese apoderamiento, que le había costado seguramente, ¿no? Pues tener sus clientes y demás. Y Sí. tenía una buena posición, llamémoslo así, pero yo siempre lo veía muy limpio, le gustaba hacer deporte, o sea, una persona muy tranquila. Sin embargo, pues digo, pues el mismo sistema, o sea, un arma de fuego no la puede introducir un visitante, un familiar. No, El arma de claro. fuego, hubo dinero, hubo personas coludidas que permitieron que ingresara el arma. Entonces, pues ahí las personas que obtuvieron el apoderamiento del negocio de él, pues obviamente que tuvieron que repartir dinero, pues para que les dejaran realizar su plan de manera completa. Ya. Sí, porque yo he visto entrevistas de gente que ha estado privada de su libertad y dice, oye, pues es que, por ejemplo, el tema de la visita es solamente una cantidad de horas al día, ¿no? Y cuentan lo difícil que es que la visita llegue adentro y que realmente esa cantidad de horas se reduce a veces a minutos por todo el protocolo de entrada que existe, ¿no? Del visitante común, ¿no? Del que va a visitar a su preso que es el estándar, ¿no? El que no está pagando un beneficio, el que no está pagando alguna comodidad, pues le cuesta bastante llegar con su familiar a verlo o su amistad. Hay veces que simplemente se le va ese horario de visita en puro protocolo porque no los dejan entrar. Entonces, como dices, es difícil que entre un arma de fuego o un arma de cualquier tipo si simplemente para ir a verlos y llevarles comida a veces se complica el asunto. Así es. Sí, y en cada pues se manejan diferentes medidas de seguridad, reglamentos, protocolos. Yo en alguna ocasión, recuerdo, creo que fue en el 2019, pretendí ir a recabar unas firmas de un muchacho que estaba en prisión, afortunadamente ya está libre, en el penal federal de Oaxaca.
por allá a un pueblito tuve que llegar en autobús y luego ahí andar buscando una combi y demás, pero bueno, finalmente llegué. Pues por más que les mostré papeles y no me permitieron pasar a ver a este muchacho porque las medidas de seguridad en los penales federales son muy extremas. Entonces me pedían casi cartas de recomendación de otros abogados que dieran una referencia mía. ¿Sí? Y es muy diferente la entrada aquí al reclusorio oriente, al norte, al sur, los de la Ciudad de México, pues es un tanto fluida. Y igual piden cierta documentación muy básica, pero si no llegas a tener ese documento, lo solucionas con un billete de 500 pesos y te permiten pasar. Claro. Cosa que en un penal federal no, allá sí está muy controlado. Entonces es diferente la dinámica que comentas, Eric. Sí, el tema de poder ingresar hasta donde está la persona en reclusión es diferente desde el Estado de la República en que se dé esta situación y además que sea del fuero común o del fuero federal. Ok, entiendo. Y bueno, también ahorita cambiando la cara de la moneda, Frumencio, ya hablamos ahí de alguna situación un poquito fea de eso que fue el fallecimiento de Charlie. O ahora, un evento que tú recuerdas así como hasta con cierta alegría de que hayas estado ahí, que hayas visto algún evento que digas, oye, ¿sabes qué? Pues esto me lo llevo, me lo llevo como lección. Bueno, hubo muchas cosas, muchas cosas. Recuerdo que yo estaba creo que en octavo, noveno semestre de la licenciatura y entonces por parte de la universidad realizaban actividades de intercambio, vaya, Ok. tanto cultural como deportivas. Entonces recuerdo que entraron unos chicos, bueno, chicos y chicas, las compañeras pues de porra, que estudiaban en un plantel del exterior, porque la universidad pues tiene sedes, planteles. Entonces entraron un grupo de chavos y se hizo un partido de fútbol entre ellos del exterior y los que estábamos en reclusión. Entonces, pues bueno, yo ya en ese semestre en el que estaba, yo creo que era octavo, pues ahí tenía cierta posición, cierto liderazgo, y bueno, pues yo era el capitán del equipo, ¿no? Entonces ya organizé ahí el cuadro, ¿no? El equipo de fútbol. Me acuerdo que los de la universidad nos llevaron unas playeras color amarilla, y creo que los chicos iban con una verde o roja, algo así. Pero bueno, se hizo el partido de fútbol, y pues nosotros pensábamos que los chavos pues nos iban a dar una recia, ¿no? Porque a lo mejor ellos entrenan, se veían más jóvenes y todo, pero no recuerdo cuánto fue lo que quedó el marcador, pero les ganamos. Creo que fueron 4-1, 5-1. Entonces estuvo muy padre ese intercambio deportivo y ya de ahí pues nos fuimos a uno de los salones de clase y pues ya ahí teníamos preparados unos refrescos, un refrigerio. Entonces conocimos a estos chicos en ese escenario deportivo, que pues desde luego pues nos alejaba del clima de la prisión, ¿no? Sí, muy refrescante, me imagino, ¿no? El ambiente. Así es. Entonces digo, en el escenario deportivo pues ese es el que recuerdo y de mis compañeros pues me tocó presenciar 3 exámenes profesionales. Tres Órale. exámenes profesionales. Esos 3 compañeros afortunadamente también ya están en libertad. Luego me los encuentro. Éramos un grupito que como que estábamos fusionados y vamos a echarle ganas. Y de manera casual, o no sé cómo se le pueda llamar, estos 3 compañeros que les estoy comentando ya son titulados, tienen maestría. Los 3 también estuvieron en instituciones de gobierno cuando tuvieron su problema. Entonces, ahora que me los encuentro, porque en realidad no trabajo con ellos, no nos asociamos para trabajar, pero cuando me los llego a encontrar, a veces los 4, a veces a 1, a 2, o sea, nos da tanto gusto de vernos y nos ponemos a bromear. Oye, ¿te acuerdas cuando pasó esto? ¿Y te acuerdas cuando? Pues es algo padre que uno dice, bueno, pues aquí estamos y estamos bien. Y estamos Claro. bien. Pero bueno, también hay otros compañeros que ya tienen la carrera concluida, titulados, y desafortunadamente su situación aún no se resuelve y pues siguen en prisión. Y ahí, por ejemplo, ahí Frumencio, no, por la parte de ustedes que ya salieron, ¿no? Que su proceso concluyó y concluyó de una manera, digamos, pues positiva para ustedes.
no se ponen ahí como que en común acuerdo de ver, a ver, oye, pues vamos a echarle ganas, ¿no? Echarle para adelante ahí para ayudar a la raza, o es muy difícil como que trabajar en asociación para poder ayudar a la gente desde dentro, no te dejan, o cómo está el asunto, porque como dices, al final de cuentas el abogado de oficio pues está viciado, ¿no? Es parte del sistema. Necesitaría llegar alguien de fuera a retar el sistema. Claro. Sí, pues mira, lo que pasa que pues cada quien dice por ahí, cada quien quería, ¿no? Entonces, de estos compañeros que yo estoy poniendo de ejemplo, el que ya lleva más tiempo en libertad soy yo. Yo ahora el día 2 de febrero cumplí 4 años ya en libertad, pero de los compañeros que estoy refiriendo, y también que ya titulados y con maestría, llevan menos tiempo. Alguno de Ok, ellos creo que lleva 1 año o meses, otro llevará 2. Entonces, llevan poco tiempo. Es muy difícil nuevamente reacomodarse en la sociedad. ¿Por qué? Primero, sales con un montón de deudas. ok, Ya tienen hijos, seguramente adolescentes. En mi caso, yo tengo ya una nena en universidad, cursando justamente la licenciatura en Derecho. Entonces, te absorben un montón de gastos que de momento lo que quieres tú es decir, es que ya yo ya tenía el agua, pero hasta el cuello. Entonces, claro, pues primero tienes que resolver tu propia situación, tal vez tu familia tuvo que pedir dinero y lo siguen pagando, entonces tienes que resolver tu propia situación para estar en condiciones, pues, de auxiliar a los demás. claro, Yo no quiero vanagloriarme ni nada, pero sí me gusta cuidar ese tema y cuando entro al reclusorio luego les mando a hablar a estas personas, estos amigos, compañeros, y siempre les hago la invitación o la pregunta, ¿ocupas algo? ¿Quieres que te eche la mano en algo? Pero también ellos como que dicen, bueno, si él lo logró, pues yo también lo puedo lograr. Y entra de que, claro, pues nada más te encargo que a ver si consigues un libro y cuando puedes me lo traes, o sácale fotocopias y yo te las pago. No te preocupes. O tráeme unas impresiones, es que así, apoyos sí, académicos. claro, Pero sí trato de auxiliarlos, pero reitero, sí es difícil porque pues yo tengo a mi hija que pues me exige, ¿no? Y me dice, oye papá, Sí, claro, cómo necesito no. libros, necesito esto, y tengo otros 2 pequeñitos, entonces son gastos, y obviamente pues yo estoy en una ciudad donde tengo muy buenas amistades, pero no tengo familia, entonces pues tengo que cubrir mi renta, tengo que cubrir claro. mi Sí, transporte, como todo la, lo la que vida, la vida sigue, ¿no? No se detiene. exactamente, ¿no? Entonces, y hay mucho trabajo, la verdad, como abogado penalista y la gente me recomienda, yo espero que sea la misma situación de mis compañeros, la gente me recomienda, pero también tienes que saber administrar tu tiempo. O sea, yo no puedo agarrar en una semana 10 expedientes porque no los voy a poder llevar. Claro, Entonces, y entra siempre mucho el juego de que justo por carecer de información, las personas dan por hecho de que porque tú ya agarraste un asunto y que porque ya te cubrieron una parte de honorarios, estás obligado a lograr la libertad de la persona. Yo lo que le estoy comentando, me voy a enfrentar a monstruos del sistema judicial y ministerio público que a lo mejor aunque yo lleve un argumento sólido y mi estrategia sea la idónea, pero el sistema me va a decir, no, aquí no puedes venir a ganar porque, pues no, simplemente no, o sea, nosotros tenemos una estadística y la tenemos que fortalecer y hay que ir a una apelación, hay que un amparo, pero pues bueno, no es lo mismo llevar un proceso, un trámite de un chico acusado por una cuestión menor como un robo de un celular a estar defendiendo a alguien que está acusado de secuestro y que claro. además en ese proceso hay 3 o 4 personas más, o sea, son casos totalmente diferentes. Se lo tienes que estar explicando a las personas constantemente para que pues sepan en qué posición se encuentran ellos como familiares y en qué posición se encuentra el defensor. Y digo, hay muchas series que están sacando en Netflix y películas que dan ese Esa testimonio de cómo el explicación. sistema funciona, ¿no? Y yo como con esta entrevista que estoy poniendo con ustedes y que les agradezco la difusión, pues seguramente mucha gente me van a empezar a contactar. Me han contactado por otro tipo de entrevistas, pero yo les digo, miren, yo no soy un abogado milagroso.
Ujú. Soy uno más, voy a ir a enfrentar el sistema, le voy a echar todas las ganas, creo que tengo la capacidad, pero no depende de mí. Sabemos que el sistema en México así funciona. O sea, hay ciertos candados que no puedes romper, vaya, que ya establecidos. Exacto, exacto. Pero bueno, es una profesión, dedicarme al derecho penal es algo que día a día me produce muchísima satisfacción, pero que me obliga a Ujú. estudiar, estudiar, estudiar. O sea, yo se los puedo decir así, desayuno, como y ceno, derecho penal y derechos humanos. Ya. Porque la ley va teniendo cambios, tal vez este viernes que viene la Suprema Corte saque una jurisprudencia que me sea útil, necesito hacerme de esa jurisprudencia, estudiarla y saber de qué manera la puedo aterrizar en determinado asunto. Ya. Entonces, yo no puedo ser mecánico, yo tengo que estar actualizándome, y eso desde luego pues implica un tema económico, invertir Claro. libros, Sí, y estar materiales. aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, qué es lo nuevo, qué es lo nuevo. Siempre hay cambios, todo el tiempo está cambiando las reformas y que la reforma y que ahora es la versión tal y que esto y que el otro. Entonces, estar todo el día verificando qué es lo nuevo, ¿no? Así es. Sí, Y vaya, como se les comenté, como mi nena está en la licenciatura, pues casi estoy estudiando la licenciatura otra vez. Porque, viendo oye lo más papá, actual. es que sí, es que esta tarea no la entiendo. Oye papá, es que este trabajo, oye papá, un ensayo. Entonces, pues digo, espérame, no me acuerdo bien de esa materia, pero me tengo que documentar para no contestarle, no sé, no puedo. No, pues le tengo que Claro. ayudar porque, pues de esa manera ella sigue teniendo un buen ejemplo. Sí. Oye, fíjate, Claro. Florencio, yo te quería preguntar algo un poquito ya fuera de lo que fue tu caso, pero yo creo que a lo mejor a mucha gente le va a llamar la atención. Es de que si estás en una situación hipotética, ¿no? Si estás en tu casa y entra una persona a asaltarte, ¿no? Y tú te defiendes con algo, no sé, digamos un bat, tiras el golpe en la noche y no ves, y esa persona donde la golpeaste, pues cae en el suelo o algo y fallece. ¿Qué situación sería? ¿En qué situación te pondría a ti como al estar dentro de tu casa? Bueno, va a tener muchísimas variables. Ok. ¿Por qué? El Ministerio Público que lleve a cabo esa investigación, o sea, ahí se tiene un hecho con apariencia de delito. El Ministerio Público que lleve la investigación va a tener un criterio muy diferente. Puede ser un Ministerio Público de Tamaulipas que lo vea con cierto criterio. Puede ser un Ministerio Público en Guerrero que lo vea diferente, de San Luis Potosí. ¿Por qué? Porque la ley siempre tiene formas de interpretación que brinca muy, vaya, tiene claroscuros. Claro. Entonces, No, pues para al momento de poder, decir que es interpretación, ¿no? Ya es Ujú. difícil. Ya depende de persona a persona. entonces el Ministerio Público tiene que llevar a cabo, recabar pruebas, peritajes, pero pueda ser de que la persona que se incursionó al domicilio, su única finalidad era apoderarse del patrimonio, de una computadora, de un celular, Ujú. pero Ok. quizá no traía ningún objeto para agredir, ni un arma blanca, ni arma de fuego, y entonces el propietario que vivía en este lugar, pues obviamente con el pánico, con el miedo de que alguien se metió a tu casa, pues él en ese momento no se pone a ver o le va a Ujú. preguntar, ¿estás armado o no? Él simplemente Claro. tiene un arma de fuego y quizá tiene un permiso para posesión en su domicilio y lo va a agredir. Ujú. Entonces, ¿podrá un ministerio público decir, ¿saben qué? Pues la persona que lo lesiona, es decir, el habitante del lugar, se encontraba ante una posición de un error invencible. Él no puede saber si está o no está armado, simplemente defendió como tal Claro. su morada y a sus familiares. Y podrá haber un ministerio público que lo vea de esa manera, pero podrá haber otro que diga, no, aquí hubo un exceso y la persona fallecida se encontraba desarmada, inerme, y su intención únicamente era apoderarse del patrimonio, no dañar a nadie, ¿no? Fíjate, o Entonces va sea, a haber, qué absurdo, Sí. ¿no? Qué Ah, absurdo suena claro, el decir, fuiste abusivo dentro de tu casa donde estabas tú cómodamente dormido y llegó alguien con intenciones realmente abusivas de quitarte por lo que tú estás trabajando y lo que a ti te está costando, y el abusivo termina siendo el que se defiende, ¿no? así es, sí, muchas veces sucede eso, de que la persona que es víctima de un delito pasa a ser el acusado.
El Pero Como se le dice entonces, coloquialmente se la voltean. sí. Pero entonces, por ejemplo, ahí la defensa personal, ¿qué sería entonces? ¿El concepto también está muy ambiguo ahí? Sí, O legítima defensa. Es una legítima legítima defensa? defensa. Es que sí, insisto, las leyes tienen siempre ambigüedades, tienen claroscuros, tienen diferentes formas de interpretación. Entonces, la persona que es sujeta de derecho, llámese en materia familiar, civil, en amparo, en penal, pues te vas a enfrentar a que un asunto en concreto, el juez de la esquina te lo resuelve de una manera y el juez que está en la otra esquina te lo resuelve de una manera distinta. Y absurdamente los dos tienen la razón. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los jueces resuelven de manera distinta, diferente, los dos tienen la razón. Entonces, los sujetos de derecho, las partes que estén involucradas en ese asunto, en ese litigio, pues van a poder meter una apelación y más adelante un amparo, que son los recursos legales. Entonces, esos amparos en su momento van a llegar al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese momento, los ministros de la Suprema Corte son el máximo tribunal en nuestro país, van a decir, está bien como lo decidió el juez 1 y no es apegado a derecho como lo decidió el juez de la otra esquina, pero para que la Suprema Corte llegue a tomar esa decisión, pues pasaron 2 o 3 años. Y mientras, los jueces tienen criterios diferentes, pero como ellos gozan de diferentes principios y entre ellos tienen una independencia, están facultados conforme a la ley a emitir su resolución como la sana crítica, sus razonamientos. Pero por eso, si es derecho penal, Sí. el defensor por eso va a poder apelar. No estoy de acuerdo con lo que resolvió el juez, yo presento un recurso de apelación por esto y por esto. Ya. Entonces, los procesos tienen diferentes etapas. Wow. Yo había escuchado en una ocasión que si alguien te asaltaba con un cuchillo, no sé si sea verdad o no, y tú lo atacas con un arma de fuego, ahí no sería defensa personal, defensa propia, perdón, porque tu arma es exceso de fuerza. Tú tienes una arma de fuego y el otro tiene un cuchillo, entonces no deberías de usar tu arma de fuego. Exactamente, sí, reitero, son de las situaciones cuando hay como tal una violencia, participan diferentes personas, ¿sí? Pues una manera inteligente, una buena estrategia para liberar a tu cliente, pues es que acredites la riña. Cuando hay un evento rijoso, una riña, tal vez a tu cliente sí lo van a condenar, pero va a ser una sentencia muy baja la que va a recibir, 2 o 3 años. Pero si la calificativa que le dan es un homicidio calificado, pues esta persona por lo menos le van a dar 20 años de sentencia. O sea, ¿cómo se Ay, güey. dispara? ¿Cómo se ¿Cómo la dispara? diferencia? Si fue riña, una penalidad muy baja. Pero si es homicidio calificado, es arriba de 20 años. Entonces, Ya. el mismo ejemplo del juez. ¿Sí? Habrá un juez que diga, para mí sí es riña, y habrá otro juez que diga, para mí no es riña, aquí es homicidio calificado. Wow. Y ahí te vas a aventar un rato en ese Entonces, proceso. una diferencia de 18 años entre un juez y otro, ¿no? Sí, entonces también vuelvo a reiterar el tema del desconocimiento de la ley y el no haber estado enfrente de una situación así, pues muchas veces los familiares, no, es que ese abogado es un tonto porque hubo un asunto de una persona conocida y a él nada más le dieron 3 años. Sí, pero son cosas diferentes, un juez Sí. diferente, o sea, circunstancias totalmente diferentes. Entonces, los abogados penalistas corremos un alto riesgo de padecer un evento de frustración, ¿sí? O de un mal agradecimiento de las personas que nos contratan. Pero pues es parte del oficio y hay que seguirse preparando para poder darles una buena explicación y que los clientes pues queden lo más posible satisfechos. Pues sí, claro. Oye, Frumencio, y ahí igual apelando un poquito a tu conocimiento de derecho. Últimamente se ha estado viendo ahí entre problema, yo lo veo más como un problema personal que otra cosa, entre Loret y AMLO. Yo estaba viendo que AMLO por ahí ventiló que los salarios de Loret y miré por muchas páginas de Facebook que
no, pues que ahora sí que saliendo lo puede demandar, que porque es contra la ley de estar ventilando el salario de alguien que trabaja en el sector público, privado, perdón, Claro. etcétera, etcétera. Entonces, ahí cómo está el asunto, ¿Quién tendría la razón? O sea, ¿nuestro presidente tiene razón de exponerlo o el otro sí tiene razón de que lo quiere demandar? Bueno, desde luego, ustedes mejor que yo lo saben, que ese es un escenario más político que nada, ¿no? Claro, Sí. Ambos desean mantener su posición, pues ya sabemos lo que pretende AMLO este año. Loret de Mola pues tiene un respaldo en el medio televisivo, entonces pues ahí se trata de que vamos a seguir figurando, y a mí no me extrañaría para nada que a lo mejor ellos fuera de los medios de comunicación tengan un pacto simplemente para llamar la atención de todos nosotros. ¿Sabes qué? Pues sí, vamos a simular que nos estamos agarrando del chongo, pero vamos ahí a llevar la manera de una forma razonable. Pero sí, efectivamente, quien está obligado a que se ventile su salario, todo lo que percibe, y por eso tienen que hacer una declaración patrimonial, pues es el sector público. El sector claro. privado no está obligado, pero en un momento dado, AMLO pudiera recibir una asesoría de alguien y que le dijera, sí, sí es privado, pero podemos acreditar que tiene recursos de procedencia ilícita. Entonces, pues Ya. eso ya es un Ahí delito, ¿no? aplica. Ujú. Es un delito y porque pues ha sucedido, ¿no? En este sexenio y en otros, que alguien que se le pone al tú por tú al presidente, pues de repente nos enteramos que ya tiene un orden de aprehensión de la noche a la mañana y fue detenido. Entonces, eh, yo no tengo más información como para opinar de Loret de Mola, pero creo que tiene un buen respaldo, es un tipo pues preparado, tiene muchísima gente que lo rodea, pero se está enfrentando a la máxima autoridad, en este caso al Claro. Ejecutivo, ¿no? Entonces yo ahí me quedaría con un poquitito de dudas que si realmente tienen el enfrentamiento o lo único que están es haciendo ahí un poquito de circo, maroma y teatro. Nada más que suene el río, ¿no? Al final de cuentas, Sí, publicidad es publicidad. Sí, yo claro, creo que eso lo de la así demanda es. fue nada más como dices, ¿no? Puro ruido, ¿no? Realmente no va a soltar la demanda, no creo que lo haría. Así es. Y así como ese, pues hay muchísimos otros asuntos que pues hay que saber digerirlos, ¿no? Y únicamente quedarnos con los que nos sea útil, pero digo, sabemos que ahora con las redes sociales circula a cada momento y a cada segundo un sinfín de información y que a mucha gente pues sí le causa un pánico y un miedo y toman sus Ujú. precauciones. Y otros pues dicen, ¿sabes qué? Pues tranquilo, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Yo, por ejemplo, tengo mi cuenta de Facebook, pero la verdad casi no la utilizo. Muy Ujú. pocas veces la utilizo. Y sí veo, ¿no? Uno de mis hermanos también es abogado, él sí publica un poco más, que tuvo una audiencia, no, pues está bien, es muy respetable. Yo soy más de tener un contacto directo con quien me interesa. Vamos a Ok. comunicarnos por el WhatsApp, si es necesaria la llamada, perfecto. Ya venga con ustedes, pues fue un poquitito problemático el definir qué día y Sí. qué hora, porque pues bueno, yo sé que ustedes tienen actividades, agradezco de que también respeten que tengo las propias, pero qué bueno que se dio la oportunidad y pues aquí estamos. Ustedes díganme algo más, algún tema pendiente. Pues fíjate que nada más una pregunta bien rapidita también, que es del tema de la Vox Populi, ¿no? Pues la gente, o una creencia popular que me gustaría que nos ayudaras a desmentir desde el tema legal claramente, es que la gente dice que te puedes echar deudas en el banco o ir, por ejemplo, a la tienda Coppel y sacar teles y cosas por el estilo, y si no los pagas, pues no vas a ser detenido de ninguna manera, o sea, que no tienen, la ley te protege de que no seas detenido de eso. Claro. Bien, miren, eso es un ramo mercantil. No soy especialista en derecho mercantil, pero tampoco lo desconozco. Ujú. Qué es lo que sucede? Pues sabemos de que todas las instituciones de crédito, desde la banca y todas estas tiendas, pues ellos obviamente que tienen sus asesores especializados y los inversionistas, sean nacionales o extranjeros, pues ellos difícilmente van a perder. O sea, Claro, tienen a tantos usuarios, a tantos clientes, ¿sí? Y que los que sean buenos clientes y paguen bien, pues de ahí obtienen ganancias como
para poder solventar ciertas pérdidas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Estos negocios, estas empresas, pues contratan en su oportunidad a abogados que se dedican netamente a la cobranza, ¿sí? Y los códigos penales, por lo menos de aquí de la Ciudad de México, ya contempla un delito que se llama una cobranza extrajudicial. Pero otra vez reitero, el desconocimiento de la ley, el no tener la información, pues resulta que la señora con absoluto respeto, que se dedica, por ejemplo, a vender en una cocinita económica, a vender sus tamales, pues ella no tiene el conocimiento de la ley. Y entonces cuando llega un abogado con traje y tal vez con un buen auto y le enseña un oficio de que si no paga van a venir a embargarle lo poco mucho que tenga, pues la señora bien espantada va a ir a pedirle dinero al vecino. Es que ya vino un abogado y me dijo, pero todo eso lo que está realizando ese abogado, que seguramente va a emplear el convencimiento y el ser elocuente, es una práctica extrajudicial. Es lo que sucede. Si alguien considera que yo tengo una deuda con él, por ejemplo, a alguien que me prestó dinero y tengo firmado un pagaré, pues quien es el dueño del pagaré no tiene por qué violentar, simplemente tramita un juicio ejecutivo mercantil y él te tiene que pagar. El que se dedica, que en este caso es el agio, el que se dedica a prestar dinero, o en el caso de estos bancos o empresas, pues obtienen una referencia para conocer si tienes capacidad económica, si tienes solvencia, inclusive te piden avales. Entonces, si nos vamos a un escenario un poco ya más amplio, jurídico, pero más amplio, pues emplea los recursos legales, que ya sea del conocimiento de un juzgador y que él en su oportunidad ordene que se haga el embargo de determinado bien, sea bien mueble o bien inmueble. Pero reitero, como decías, el Vox Populi en realidad nos dejamos ir por la amenaza, por lo que se presenta de manera inmediata, y de esa forma los abogados que se dedican a las cobranzas, pues ellos, si le recuperan cierta cantidad a la empresa que los tiene contratados, pues de ahí van saliendo sus honorarios. Entonces, se especializan en eso, se especializan en ir a intimidan a las personas, y las personas, pues muy espantadas, ven la manera de pagar. Sí, pero no es ningún delito, o sea, dejarle de pagar a alguien la cantidad que sea, la Constitución lo dice, no puede haber prisión por deudas de carácter puramente civil. Entonces Tienes una casa, se demuestra, sacan la información del registro público de la propiedad, que eres dueño de tal bien inmueble, y el banco se entera, pues me cobro con tu casa. Pero bueno, eso ya va a ser un proceso que se tendrá que ventilar ante un juzgado. Claro. No, pues muchas gracias, Frumencio, por las aclaraciones, por compartir con nosotros tu historia, que no ha sido fácil, y sin embargo te agradecemos el tiempo y la dedicación que le dedicaste este tiempo al podcast de contarnos tu historia. Y me gustaría, a lo mejor antes de cerrar y empezarnos a despedir, Frumencio, algún mensaje que tú quieras mandarle a la gente que nos vaya a ver, que nos vaya a escuchar, algún mensaje que tú le quieras mandar directamente, ya a lo mejor más personal, o que le pueda servir a la gente. Sí, claro que sí. Pues primeramente, nuevamente reiterar mi agradecimiento que me hayan dado la oportunidad de producirme en este podcast. Es muy interesante y pues bueno, creo que puede llegar a muchos rincones de nuestro país. En cuanto al mensaje a la sociedad en general, sobre todo a los chavos, chicos y chicas adolescentes, háganse de armas, pero no del arma que están pensando, no armas blancas, no armas de fuego. ¿Cuál es la mejor arma que nos va a servir a la sociedad? La educación. Estudien, chavos, es difícil, sí es difícil tener que ir a la prepa, ir a la universidad, pero cuando ustedes tengan una formación, no me refiero porque tengan un título, una cédula profesional, una formación, de esa manera se van a defender mejor y va a generar una mejor comunión entre los habitantes en nuestro país. Sabemos de que hoy en día nos ha consumido la globalización, el capitalismo, y pues el que tiene más es el que manda y el que mejor ven, pero creo que se han perdido muchos valores. Entonces yo siempre les hago la invitación a los chavos principalmente, sin excluir a los adultos, que se preparen,
Edúquense, vayan a la escuela, cualquier tipo de formación que puedan tener va a ser útil y nos va a ayudar a todos como colectividad. Pues nuevamente muchas gracias y por la oportunidad que me dieron. A ti, muchas gracias, Fulmencio. Gracias, Fulmencio, que tengas buena noche y pues éxito en todo lo que venga. Nos vemos. Gracias. Esperamos seguir en contacto. Bye. Hasta luego. Gracias, hasta luego, hasta luego. Alter Egos Podcast.